Apocalipsis capítulo 7. Nos toca hoy día a partir del verso 9. Y dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, o nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Oramos. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra, estudiarla, meditarla. Y más que aprenderla, Dios, no solo queremos llegar ahí, queremos ponerlo en práctica en nuestra vida. Oro por todo lugar donde tu palabra está siendo enseñada ahora. Ayúdanos, Dios, o ayuda a todas esas personas, Dios, a poder dar el mensaje con fidelidad. Y que tu palabra, Dios, quiere corazones, traiga a muchos al arrepentimiento. Oro por aquellas personas que hacen esta labor, sus vidas sean cuidadas, sus necesidades provistas, al igual que de sus familias. Dios, gracias por este día, por que celebramos al Padre, tú, Padre por excelencia, el mejor ejemplo que tenemos. Ayúdanos a guiar a nuestra familia y a cumplir el rol que nos has entregado, un rol de gran bendición, pero también, Señor, un rol de gran responsabilidad. Te alabamos, bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí y perdónenme porque no lo he actualizado. Hay un puntero ahí, el puntero sí ya está acá, ya regresó. Estamos en Apocalipsis capítulo 7. Simplemente un panorama súper rápido, un panorama súper general para poder entender, ubicarnos en tiempo, espacio de todo esto. Gracias. Perfecto. Esto es la última semana. Cuadro anterior, por favor, Samuel. Muy bien. Estamos aquí, 2026. No sabemos en qué parte de esto. Si el próximo año no viene el Señor, tendría que poner 2027, 2028, hasta acá, así sucesivamente. La iglesia es arrebatada y aquí empieza la última semana de Daniel. Cuadro siguiente, por favor. Y esta es la última semana de Daniel. La iglesia está en el cielo. Pero todo esto es lo que está aconteciendo desde Apocalipsis capítulo, ¿recuerdas? 5, perfecto. Apocalipsis capítulo 1, las cosas que has visto, las cosas, capítulo 2 y capítulo 3, las cosas que son, a las iglesias, capítulo 4, capítulo 5, es el preámbulo de lo que va a suceder aquí en la tierra, ¿correcto? Es el preámbulo, Dios en los cielos con todo este preámbulo. Capítulo 6 es lo que ya se desata la ira de Dios. Y es aquí, capítulo 6, las 6 primeras copas hemos visto, sellos, perdón, gracias, los 6 primeros sellos: paz, guerra, hambre, pestes, muerte. Luego vio venganza, la quinta es venganza. ¿Recuerdas? Dios es un Dios de venganza. Analizamos eso. Muchas veces que no analizamos que Dios es un Dios de venganza y vemos diseminado por todas las escrituras que Dios es un Dios de venganza. Y no nos compete a nosotros vengarnos, simplemente a nosotros mostrar que misericordia, ¿correcto? Pero sí orar, porque llega un día en que Dios ponga fin a esta iniquidad, reivindique lo que es Él en toda la humanidad. El sexto sello, que es miedo, temor. ¿Recuerdas? La gente va y dice a los montes: tráguenos, y no va a poder suceder eso. ¿Por qué? Porque ellos no quieren enfrentarse al Cordero, al Señor Jesús, quisieran morir. Y es un temor en toda la tierra. Ahora, todo esto se suscita, ¿dónde? En la semana. Mientras la iglesia está en la tierra, aquí están, ¿quiénes? Las gentes. No solamente inconversos. Si bien es cierto, aquí, al inicio de esto, es el único momento en toda la historia de la humanidad. Bueno, no es el único. Porque cuando Adán pecó y su esposa pecaron, hay un momento en que también toda la humanidad es inconversa. Claro, serán 2 nomás, pero igual toda la humanidad, pues. ¿Ya? Luego vino el arrepentimiento y etcétera. Pero va a haber otro segundo momento en que toda la humanidad es inconversa. Es cuando la iglesia se vaya, aquí. Pero aquí ya comienza a proliferar el evangelio. Y aquí todo Mateo 24 es para esto, Mateo 25 es para esto. Parte de Tesalonicenses es esta temporada. Algunos pasajes de Lucas, algunos pasajes de Juan es esta temporada. No confundir, por si acaso. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida para el reinado milenial que se suscitará después.
Correcto, entonces estamos aquí en este tiempo, acá, y acá se suscita el capítulo 7. Y en medio de todo esto, en medio de todos los juicios de parte de Dios, por medio de los sellos, llega un momento de sosiego, por así decirlo, de lo que ve Juan. Juan ve en vivo y en directo toda la destrucción de la tierra a manos de unos con otros. Vemos que se levantan nación contra nación. Entonces, pero aquí vemos un pequeño descanso de lo que está viendo Juan, sino ve otro cuadro. Lo otro no ha culminado, lo otro está sucediendo en la tierra, pero también ve algo asombroso que es un despertar, un renacimiento mundial como nunca ha experimentado la tierra, el mundo, o ha escuchado, una cosecha internacional de almas. Una cosecha que supera cualquier cosecha en toda la historia humana hasta ese momento. Y cuando hablo de cosecha estoy hablando de salvación. Nunca en toda la historia ha habido un avivamiento o una cosecha de creyentes, una cosecha, es decir, de inconversos que pasan a ser creyentes en toda la historia de la humanidad. Contamos tal vez a través del libro de Jonás, creo 1 millón en Nínive, podemos contar a 3,000 en Hechos, pero hay mucho más aquí, de tal manera que nadie lo puede contar. Dice lo que hemos leído el capítulo 7, el verso 9. Ciertamente hemos orado por la salvación de las personas. Los cristianos oran oran para que las personas sean salvas a través de los misioneros que están en los diferentes campos trabajando. Oramos por la salvación de nuestros familiares, oramos por un gran avivamiento, oramos para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad. Oramos para que el Señor tenga misericordia de ellos, y es aquí cuando se va a dar esta gran cosecha de almas. Es como te digo, será el mayor despertar del poder salvador de Dios en términos de números que el mundo haya conocido. No va a haber otro momento, o no hay otro momento en la historia como esto. Ahora, esto es lo que va a suceder. Esto no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque Dios anhela salvar. De hecho, las Escrituras así lo mencionan. Por ejemplo, Pablo escribiendo a su carta a Timoteo, en 1 Timoteo, te escucha, dice capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego menciona, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido. Dios desea, es su anhelo, es su deseo que todos lleguen a la salvación, pero por eso, dio a Cristo para morir en la cruz, por eso envió a su Hijo. Ahora, un texto muy similar lo tenemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, escucha lo que dice la palabra de Dios. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, o para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las epístolas pastorales, es decir, las epístolas que conocemos de Pablo, presentan a Dios y a Cristo como nuestro Salvador y como un Dios que quiere salvar a la humanidad. Y otros textos más van a presentar a Dios bajo esta modalidad como un Dios salvador. Incluso podríamos mencionar que eso que Dios quiere que vengan al arrepentimiento. Y a medida que llegamos a este capítulo 7 de Apocalipsis, a este texto en que vemos a Dios en su actividad salvadora en números que nunca se han visto en la historia de la humanidad. Vuelvo a repetir el verso 9 del capítulo 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahora, ¿cuántos hay? Wow, es incontable. Dice que no se puede contar, no es fácil contar, y nadie lo puede hacer. Entonces, este es el momento más grandioso en la historia de la humanidad en cuanto a salvación. En un periodo breve de años habrá grandes cantidades de personas que vengan al arrepentimiento. Es al mismo tiempo
muy inesperado, porque dado que Dios va a salvar a la gente en ese gran volumen nunca antes conocido, en un corto espacio de tiempo, quisiéramos llamarlo el mejor de los tiempos, pero no es así. No es el mejor de los tiempos, ¿ya? Es el peor momento de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el día de la furia total de Satanás, ¿recuerdas? Es el despertar de la furia satánica. Es el despertar del reinado del anticristo. Entonces, es el... Y el asesino Satanás reinando con... que hace que la gente se masacre unos con otros, hace que haya persecución para los cristianos y que haya guerras entre nación contra nación. Es el momento también de la furia desenfrenada de Dios. Es el momento de la ira de Dios. Mientras el mundo está envuelto en su ira, mientras Él suelta estos juicios poderosos que destruyen hombres y mujeres, es un momento de guerra a través de la misma humanidad. Es un momento de ¿qué? De hambre, de guerra, de pestes, de muerte, de... A pesar de todo esto, ¿qué más hay? Hay animales salvajes, hay plagas, hay un universo que se derrumba, hay terremotos como nunca ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Entonces, a pesar de todo esto, es el tiempo en que Dios va a traer una gran cosecha de creyentes. Y eso es lo que menciona el texto. Dios salvando en medio de todo este caos, cuando deberíamos decir, es el mejor momento de la humanidad, porque es cuanto más gente salva. No, es el peor momento. Pero en medio de eso, recuerdas, es el peor momento porque hay guerras, destrucciones, Satanás, el que frena al maligno, que es el Espíritu Santo, ya no lo está frenando porque así está establecido en las Escrituras. Y todo el caos, toda la maldad se desata totalmente. Y encima de esto es la ira de Dios que está juzgando al mundo. ¿Qué vemos? La gran misericordia de Dios, salvando como nunca antes hubo salvación en toda la historia de la humanidad. Entonces, la oración que por siempre se ha hecho de salvar a la gente será respondida masivamente en este tiempo. Ahora, la salvación es doble. La salvación es para Israel y ¿para quién? Para los gentiles. Y el mismo texto lo menciona. Ahora, sabemos que Dios ha prometido salvar a Israel y estamos esperando que ese día llegue. No aquí en nuestros tiempos, no con nosotros, porque la iglesia no va a estar en ese momento, te lo dije. El apóstol Pablo ciertamente oró por ese día apasionadamente. Lo menciona en Romanos capítulo 10, verso 21. Simplemente te voy a dar las citas en mención. Romanos capítulo 11, los 2 primeros versos. También lo habla en el verso 11 del capítulo 11 de Romanos acerca de esto. Y luego finalmente en el verso 25 del mismo capítulo acerca de este acontecimiento de que Dios salvará a Israel. Ahora, en el capítulo 7 de Apocalipsis, menos 8 versos, hemos visto que encontramos a quién? A 12,000 judíos de cada tribu, es decir, 144,000 redimidos, sellados, que van a predicar. Israel escuchará el mensaje y se salvará, pero no solamente Israel. En primer lugar Israel, pero en segundo lugar, ¿quién es más? Y el texto va a responder a eso. El texto dice, miré y una gran multitud que no podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas. Salvación ¿para quiénes? Para los gentiles. Y esto es lo que va a mencionar nuestro texto y es lo que vamos a analizar. Pero la salvación para los gentiles también está prometido en las Escrituras. Y debido a que esto rara vez se trata, la salvación a los gentiles mencionada en las Escrituras, rara vez se trata, solamente quiero la promesa que Dios le hace a Abraham. Génesis capítulo 12 dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias. ¿De quién? De la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces, miren, las promesas de Dios fueron dadas a la nación de Israel y es por medio de Israel como nación que otros escucharon. Es acá una de las promesas de Dios en ti, en los judíos. También implica sobre el Mesías, porque fue a través de la nación de Israel, a través de los mismos lomos de Abraham, que finalmente vino ¿quién? El Mesías, que proporcionó salvación no solo para los judíos, sino ¿para quién? Para los gentiles. Y finalmente, podríamos también tomar a los 144,000, que son ¿qué? Judíos, que van a predicar el evangelio en este tiempo, aquí, en el tiempo de la tribulación. Y van a venir muchos ¿qué? A la salvación. Hay promesa ahí, desde el pacto abrámico, que por medio de Israel va a venir la salvación ¿a quién? A todo el mundo. ¿Correcto? Ahora, los hebreos, los judíos, sabían esto muy. Dice lo siguiente, Salmo 67, escucha lo que dice. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, tú. Salmo de alabanza. Hablaban de la bendición de Dios para ellos y para toda la humanidad, para todas las naciones. El verso 7 dice, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Dios nos bendice para que todos los confines de la tierra puedan ¿qué? Temerle. Dios había diseñado para que su nación sea testigo. Entonces, y lo fueron parte y temporalmente, ¿ya? Y luego, por supuesto, fallaron y tuvieron que ser dejados de lado. Y Dios llamó a un nuevo pueblo para hacer ¿qué cosa? El que va a llevar el mensaje, la iglesia. Los judíos, ellos creían que eran el fin. Ellos no eran el fin, ellos eran el medio para que el fin llegara el evangelio, que es el fin supremo a toda la humanidad. Pero Dios va a usar nuevamente a los judíos para llevar el evangelio que en la primera oportunidad no quisieron hacer, no quisieron tomar esa responsabilidad o no entendieron esa responsabilidad. Y va a tomar a 144,000 judíos. Las naciones escucharán, temerán al Señor y volverán ¿a qué? A los pies a Cristo. Volverán a su Señor. Y el otro salmo más que quiero mencionarles, Salmo 68, verso 32, escucha lo que dice. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Desde el principio hubo un llamado a la salvación de los gentiles. Este salmo lo menciona. Y podríamos así irnos por muchos salmos. Salmo 98, verso 3, aún profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías, capítulo 11, verso 10, habla un término sobre que Él mantendrá una señal para los pueblos, para salvación. Entonces, Isaías 49, 6, también te haré luz a las naciones para que mi salvación llegue hasta el fin de la tierra. ¿Y cuándo se va a cumplir esto? Pues bien, en estos tiempos. Entonces, el plan de Dios o el deseo de Dios o lo que Dios quiere es que muchos se conviertan y aquí es cuando va a hacerlo. Mateo 24, capítulo 14. Mateo 24, 14 es lo que estamos viendo y Mateo 24 es específicamente para este tiempo. 24, el capítulo 24 y también el capítulo 25. Mateo 24, verso 14 dice lo siguiente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación no solamente viene la ira de Dios que viene, como te dije, su misericordia. ¿Y su misericordia qué es? Las buenas nuevas, hay esperanza. Está el amo, dueño y señor de toda la creación del universo. Está tomando control de lo que le pertenece a Él, quitándole de las manos del usurpador de Satanás por medio del castigo y de la ira desatada. Y va a castigar a la humanidad, tiene que desatar su ira porque la humanidad le ha dado la espalda, pero en medio de eso siempre que va a mostrar misericordia.
Y eso es asombroso, hermanos. En medio de esa misericordia, Dios muestra su amor, aún en medio de su ira. Por eso digo que todos los atributos de Dios están al mismo nivel. Lamentablemente, nosotros pensamos que solamente Dios es amor, 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 amor. Y no nos sabemos, o ignoramos, o no queremos entender que Dios también es un Dios de ira, un Dios de venganza, un Dios de justicia y un Dios de misericordia, que todo va al mismo nivel. Su misericordia no puede estar por encima de su ira no puede estar por encima de su misericordia, su amor no puede estar por encima de todo. Entonces mira, claramente, y en medio de esta misericordia va a salvar a mucha gente como nunca hubo salvación en la humanidad. Porque el Evangelio será predicado en todo el mundo. Ahora no es predicado en todo el mundo. No es predicado en todo el mundo. Hay muchas personas que no han escuchado del Evangelio. Hay mucha falta de obreros para esto. Ahora, Lucas capítulo 2, verso 32 dice, ¿recuerdas cuando hay el mensaje del nacimiento de Cristo? Dice, luz para revelación, ¿a quiénes? A los gentiles, ¿ya? Entonces, claramente vemos, aquí y en otras partes de las Escrituras, prometido a la salvación para el mundo gentil, y es básicamente lo que nuestro texto de esta mañana está hablando. Gente salva de toda tribu, lengua, nación. Entonces, y Juan capítulo 11 es una de las profecías más curiosas que podemos encontrar. No lo vamos a leer ahorita, pero ¿quién da la profecía? El mayor enemigo de Cristo aquí en la tierra. En el capítulo 11, el verso 51, Caifás da esta profecía. Es obvio, es movido por Dios. Él dice, su mayor enemigo es Caifás. Entonces, ¿qué dice? Que él tiene que morir, ¿por qué? Por la nación. Y es perfecto. Lee el verso 51, verso 52 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. No solamente para la nación de Israel, sino por todo el mundo. Él tiene que morir. Da esta profecía sin saber. El mayor enemigo de Cristo aquí en la tierra, Caifás. Y esto es cuando sucede que Jesús resucita aquí en Lázaro. Él dice, ya no podemos mantener esto más. Se nos escapa de las manos. Él gana más adeptos. Nosotros ya quedamos sin nada. Quedamos sin autoridad. Nosotros estamos siendo a un lado. No podemos perder nuestra hegemonía, nuestro control, nuestro dominio. Entonces, ¿qué? No queda otra que matarlo. Y es preferible que él muera por toda la nación. ¡Wow! ¡Qué gran profecía! Sin saberlo. Y es lo que menciona. Ahora, Romanos capítulo 3, verso 29. ¿Cuándo va a pasar esto? Uh, 3:29 dice así, por favor, escucha lo que dice. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también, ¿de quién? De los gentiles. Sí, hay gentiles que vienen a Cristo todo el tiempo. Pero ¿cuándo es este gran y masivo avivamiento que va a barrer a los gentiles de sobre la faz de la tierra? Porque habla básicamente sobre los gentiles. ¿Cuándo va a pasar esto? Y Apocalipsis capítulo 7, desde el verso 9 hasta el verso 17, nos va a hablar de esto. El verso 9 nos dice que va a haber una multitud más allá que se pueda contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono. ¿Y qué están haciendo? Y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Muy bien. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Es la pregunta. ¿Ya? Y a medida que el texto se desarrolla, hermanos, vamos a conocer este grupo. Vamos a descubrir no solamente la respuesta o la pregunta de Juan, ¿ya? Sino algunas otras cosas. La primera cosa que vamos a descubrir es la descripción de ellos. Verso 9. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes son estas personas? Obvio que son gente de todas partes del mundo. Lo dice claramente el verso. De todas las naciones. Verso 14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes.
o verso 13, perdón, la parte final, la pregunta es, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es la pregunta de Juan. Y el verso 14, entonces verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de donde, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es bastante claro, no hay mucho que interpretar. No hay que ser un genio, no hay que tener un IQ por encima de los 113 para poder comprender, analizar quiénes son. Simplemente, texto muy claro, los que han salido de dónde, de la gran tribulación. Pero te sorprendería si tú leyeras algunos comentarios sobre el libro de Apocalipsis, este pasaje, este párrafo de quiénes son estas personas. Y algunos comentaristas dicen que son personas que han sido salvadas a través de todas las edades, que estas son representación de esas personas. Simplemente lo resumen este grupo. Otros dicen que son personas salvas del Antiguo Testamento y que todas están representadas en este grupo. Y es un grupo simbólico, nada más. Algunos han sugerido que son hombres justos que están en el cielo esperando sus cuerpos, como dice el libro de Hebreos. Otros dicen que es la iglesia arrebatada. Otros dicen que son la acumulación de mártires a través de todas las edades. Otros dicen que no, lo que está viendo aquí Juan es que el milenio. Y esta es una escena del milenio, es una... ahora, otros dicen que es otra interpretación. Constantino en el siglo IV, ¿recuerdas? Otros dicen que es un símbolo general de cómo la fe cristiana realmente va a salir victoriosa. Y vas a encontrar acerca de esto en diferentes comentarios. Hay algunas personas que me dicen, pastor, yo he leído esto en Apocalipsis y no es... y tiene algo que difiere a lo que nos ha predicado, y está bien, pero le digo, analízalo en el contexto, y eso te va a ayudar más allá de poder entenderlo a total cabalidad. Pero la descripción dice, después de estas cosas, miré, ¿ya? ¿Recuerdas? Y hemos hablado cuando Juan dice, después de estas cosas, después de esto vi. Por ejemplo, capítulo 4, verso 1, tiene la misma forma. Después de esto miré. Cada vez que esta frase está allí, tenemos una nueva visión. Es decir, la visión anterior pasó y después de esto, una nueva visión. Estoy comenzando una nueva visión. Este verso 9 es la visión diferente del capítulo 7 del 1 al 8. Él está viendo en el capítulo 7 una visión del verso 1 al verso 8. Está viendo, ¿recuerdas? Miré, él mira, él no lee. Están desatándose los sellos de un pergamino que está escrito ahí, pero él no lee el pergamino. Él ve lo que el pergamino, la escenificación de lo que el pergamino dice, está viendo aquí en la tierra. Y está viendo los primeros 8 versos. Después de esto cambia la escena. Viene otro. El verso 9 en adelante es otra visión que es totalmente diferente a los 8 primeros versos. ¿Ya? Dice, he aquí. Y es una visión sorprendente, es una visión impactante. Ahora recuerdes, ¿por qué va a ser sorprendente y por qué es impactante para Juan? ¿Juan dónde está? Juan está todo esto está pasándolo en la isla de Patmos. Él fue desterrado ahí, a la isla de Patmos. Ahora, cuando Juan está en la isla de Patmos, está en su vejez, aproximadamente 95 años. Está más o menos en el 96 después de Cristo, cuando está suscitándose este acontecimiento en cuanto a calendario. Es 30 años después de la última acción apostólica real. Y él está solo, es el último de los apóstoles que quedan. Ya no hay más apóstoles. Él es el último y ha pasado 30 años antes de la última acción apostólica que se pudo haber registrado. Y ahora está recibiendo estas revelaciones a final del siglo. Para ese momento en el cual él está ahí, él sabe que las iglesias gentiles se han establecido por todas partes. Él mismo escribió
capítulo 2 y capítulo 3 el mensaje a estas 7 iglesias del Asia Menor. Él sabe que fueron evangelizadas en su mayoría por el apóstol Pablo. Sabe que Timoteo y Tito han estado trabajando en sus respectivas áreas, que ha habido otros que han evangelizado a los gentiles. Él sabe que los gentiles han venido a Cristo, él sabe, pero lo que ve aquí es mucho más allá de lo que podría imaginar él. Debe ser obvio para él y para todos que las iglesias gentiles no son grandes. ¿Ya? Las iglesias eran asediadas de muchas maneras. En realidad, las iglesias no eran muy grandes. ¿Dónde se desarrollaba? No encontramos hasta el siglo V, que recién las iglesias se reúnen en locales como estos. Hasta el siglo IV, las iglesias se reunían ¿dónde? En casas, así, en pequeños lugares. Entonces, y en este tiempo, Juan sabía que las iglesias gentiles eran asediadas de muchas maneras. Y en general, habían iglesias que estaban fallándole al Señor. Él mismo está relatando que él mismo está escribiendo a 7 iglesias. De las 7, solamente 2 eran de elogiar y las 5 eran ¿qué? De llamar la atención. Están perdiendo vitalidad en el Señor, están perdiendo ¿qué? Obediencia en el Señor, están perdiendo ¿qué? La dirección y el camino. Pero, y en su gran mayoría, muchas iglesias para ese tiempo han fallecido. Es decir, cuando me refiero a que han fallecido, han cerrado por causa de la persecución, por muchas cosas. No queda ya el testimonio hoy en día de la mayoría de los casos. Por ejemplo, todas las iglesias del Asia Menor, hemos visto, solamente queda una y nada más. Todos ya no existen. Y por esto es sorprendente para Juan, porque cuando él ve esta visión, dice, qué maravilloso, cómo va a terminar en la humanidad, con un gran número de ¿qué? De gente convertida al Señor. Y escucha a los gentiles cantando, o escucha a los gentiles proclamando la salvación es de nuestro Dios. Muy bien. En primer lugar, el número de personas es indefinido. No se puede ¿qué? Contar el número de las personas. Estos no son los 144,000, recuerda. Los 144,000 se pudieron contar. En segundo lugar, ¿por qué no son los 144,000? Porque las tribus de Israel se mencionan ahí. Aquí no se mencionan tribus. Aquí se mencionan todas las gentes del mundo. Es un grupo muy distinto a los judíos. Es una visión distinta de lo que Juan ve. Juan ve en su primera visión, o en la visión anterior, que le precede, judíos, 144,000. La siguiente visión, y la que antecede, 144,000 judíos, la precede, vea qué es lo que ve. Que la siguiente visión ve gentiles. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, mira lo que está viendo Juan. A pesar de que él ha visto iglesias gentiles, 5 que no eran fieles, que estaban en pecado, dejando que el pecado ingrese a sus iglesias. Inclusive algunos, él sabe de la sentencia alguna si no se reformaba. Aquí está viendo que a pesar de lo que la iglesia ha estado viviendo hasta ese momento, ve el gran volumen de gentiles convertidos al Señor. Esto debe haberle dado gran esperanza al apóstol. Una alegría exuberante, una euforia de anticipación. ¿Ya? Porque él ve que las iglesias se mantenían infieles, que el evangelio estaba cerrándose, por usar un término, y ahora él ve como está escrito en griego, un ochus pulus, ¿ya? Una gran multitud que ningún hombre podía contar. El número era demasiado alto, la multitud era demasiado grande. Dios lo sabía, pero ningún humano lo podía contar. Como te dije, contaron 1,000,000 en Nínive, contaron 3,000 en Pentecostés, siguieron contando los primeros años de la iglesia, pero este número es incontable. No se puede contar humanamente. Estas personas vienen ¿de qué? Mira el verso. Naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es una forma de designar a la gente del mundo, ya anteriormente. ¿Ya? Se ha hablado esto en los capítulos anteriores de Apocalipsis. ¿Ya?
estas 4 cosas hablen sobre la ascendencia, sobre el idioma, sobre la etnia y sobre la asociación política. Estas 4 descripciones. Te lo vuelvo a repetir. Nación, tribu, pueblo y lengua. Ascendencia, idioma, etnia y asociación política. Capítulo 5, verso 9. Dice, la parte final, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Capítulo 11, verso 9. Dice, de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Capítulo 13, verso 7, dice lo mismo. Capítulo 14, verso 6, dice lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa de la humanidad cruza todas las barreras, todas las dificultades, los creyentes perseguidos huyendo y predicando por todo el mundo. El ángel volador con el evangelio eterno, los 2 testigos, los 144,000, van a ir por todas partes predicando el evangelio y van a encender un avivamiento de tal manera que mucha gente va a venir aquí a los pies de Cristo. Podríamos decir que la iglesia en cierta manera tiene un éxito en llevar el evangelio a muchas partes de los confines del mundo. ¿Ya? En cierta manera. No pueden tener un éxito total en llevar hasta el último rincón. Porque hay, como te dije hace un momento, hay muchos lugares que no son todavía evangelizados, que el evangelio no puede entrar. ¿Ya? Pero, ¿sabes qué? Los santos de la tribulación sí lograrán lo que la iglesia no ha tenido éxito. Sí. ¿Van a recibir un poco de ayuda? Claro que sí. ¿Van a recibir un poco de ayuda? Sí. Milagros, sí. Los 2 testigos, por ejemplo, tienen un ministerio milagroso, inclusive resucitarán de entre los muertos frente a la mirada de todo el mundo. El ángel volando en los cielos, predicando el evangelio, los 144,000 sellados, protegidos, que nadie les podrá hacer daño. ¿Qué va a pasar? Van a predicar el evangelio. Ahora, volvemos al verso 9. Se les describe, segunda cosa, su descripción. Primero su ubicación, segundo su descripción. Descripción, dice así, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ropas blancas. Es leucas estolas en griego, ropas blancas, leucas estolas. Estola es algo largo, o normalmente es una túnica. Leucos, que viene de la palabra blanco. En español no tiene mucho relevancia la traducción, simplemente lo traducen con blanco, pero en el griego significa brillante o deslumbrante. Una túnica deslumbrante, ¿ya? Entonces, las únicas personas que vemos en el libro de Apocalipsis que están vestidas así, es en el capítulo anterior, ¿recuerdas? Capítulo 6, verso 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, antes, en la primera mitad, habían muerto algunos y se les había dado estas mismas ropas en los primeros años. Van a comenzar a ser asesinados, van a comenzar la persecución. Eso es lo que menciona el capítulo 6. ¿Correcto? Los creyentes del capítulo 6 y verso 9 lo analizamos. Han sido martirizados, están bajo el altar. ¿Qué están haciendo? Están gritando en alta voz, ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, te abstendrás de juzgar y vengar nuestra sangre sobre los que hay en la tierra? Dices, ¿cuándo vas a terminar este derramamiento de sangre? ¿Cuándo vas a terminar esta persecución? Es lo que mencionan en el capítulo 6, verso 10. ¿Recuerdas? Y a cada uno de ellos se les dio estolas leucas. Lo mismo que en el verso 9 del capítulo 7. ¿Y cuál es la respuesta de parte de Dios? Dice, descansa todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también han de ser muertos como ellos.
Bien, descansa, simplemente. Un grupo similar. En el capítulo 6, del verso 9 al 11, personas que habían sido identificadas como creyentes, que habían sido martirizados, no solo en la primera mitad. Ahora en la segunda mitad, cuando el martirio inclusive es mayor que en la primera mitad, ya que el anticristo ahora se ha hecho cargo de todo y masacra a los creyentes en todas partes, aquí está comenzando la mitad, o previo a la mitad, encontramos a quién, a este grupo de personas. Y lo paradójico de esto es que, miren, comienza el mayor número, la gran tribulación, como lo menciona el verso 11. ¿De dónde viene? De la gran tribulación, dice la respuesta, ¿recuerdas? El verso, 14, han salido de la gran tribulación. ¿Y cuál es lo paradójico? Que el mayor avivamiento en el mundo, el mayor responder al evangelio, el mayor número de conversión en toda la historia de la humanidad, el mayor número de convertidos que el mundo experimentará, vendrá cuando el precio sea más alto para ser creyente que jamás haya habido en la humanidad. ¿No es paradójico? ¿Te cuesta ser creyente ahora? No, por eso es que hay muchos creyentes nominales. ¿Qué son creyentes nominales? Creyentes de nombre. Es decir, nominales de nombre. Simplemente, yo soy creyente así. Bueno, como te dije, ¿no? Yo puedo decir que esto es un martillo. No, pero es celular, pero yo quiero llamarlo martillo. Pues mira, ese es martillo. Bueno, pues llámalo martillo, pero en realidad no es un martillo. Y todos saben que no es un martillo, porque no es un martillo. Tú puedes llamarte creyente, pero si no has entregado tu vida a Cristo, entonces, bueno, pues llámate creyente, pero en realidad sabes que no eres y realmente Dios sabe que tú no eres. Por eso es que hay muchos creyentes nominales. ¿Por qué? Porque cualquiera se puede llamar creyente, no vive como creyente, no obedece a Dios, él no se contrista cuando peca. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, no es creyente, simplemente dice que lo es, pero no lo es. Porque acá cualquiera puede llamarse, no hay persecución. Y en el momento que va a haber persecución, calamidad, muerte, el anticristo totalmente devastador en el mundo entero, Dios enviando su ira, en el momento más terrible, cuando cuesta más ser creyente, será el mayor avivamiento en la historia de la humanidad. ¿No es paradójico? Por supuesto que sí. Y aquí a las túnicas blancas, las estolas leucas son símbolos de exaltación, símbolos de justicia, símbolos de victoria, símbolos de celebración. Todo esto está relacionado con el uso de las túnicas blancas. Y miren, presto que les dije que íbamos a terminar temprano, solamente quiero terminar con esto. Un verdadero creyente se ve muchas veces cuando más cuesta serlo. Hay mayor fidelidad a Dios. El mayor número en toda la historia de la humanidad de creyentes, pueblos cardinales, de todos los continentes. Nunca ha habido tal cantidad de gente convertida. Obviamente son gente ya muerta, por si acaso, no están vivos. Pero están ahí de pie, delante de Dios. ¿Cuándo se ha dado? Cuando les ha costado su vida. Gente fiel al Señor. Gente que decidió morir por Cristo. Decidió, sí, no me importa ser muerto si soy siervo del Señor. No me importa padecer a causa del anticristo, de la bestia, del falso profeta, por ser hijo de Dios. ¿Qué padecemos? ¿Qué sufrimos? ¿Qué nos acongoja? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por causa de Cristo? En teoría, sí.
En la práctica, pregunta retórica, por si acaso. Y espero que no sueltes una respuesta alegremente. Simplemente es una pregunta para que analices. No para que digas, sí, lo haría. No queremos valientes, nominales. Queremos gente que ame a Dios. ¿Y dónde vamos a estar nosotros como iglesia? Arriba en los cielos, acá. No está, pero arriba en los cielos. ¿Cómo no vivir para el Señor? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no de verdad ser creyentes, no nominales, creyentes verdaderos? Pero si el Señor viniera hoy, ¿sabes? Si tú no tienes a Cristo, vas a sufrir todo esto. No sé si tienes miedo, no tienes miedo, no es mi intención atemorizarte, mi intención es decirte la verdad, qué es lo que va a suceder. Si no tienes a Cristo, vas a padecer todo esto, si es que Cristo viene. Tal vez mueras mañana, pasado, y el Señor no viene, me libré de esto, sí, te libraste, pero igual vas a ir al infierno, que es mucho peor que esto. Solamente por medio de Cristo, nada más. Y creyentes, si eres creyente, vivamos como tal. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza esta mañana, por favor. Padre nuestro, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Señor, tu palabra nos dice que convertidos en toda la historia de la humanidad se dará durante la gran tribulación. Pero aún, Dios, queremos ver en nuestra época, en nuestros tiempos, personas convertidas. Ayúdanos a ser fieles, llevando el mensaje de tu palabra. Y Señor, gracias, porque no pasaremos el día de tu ira. Gracias, porque estaremos celebrando contigo en los cielos. Gracias, porque vivimos, Dios, sin persecución. Y ayúdanos, Dios, a vivir para ti. Oro por aquellas personas que no te conocen, tu Espíritu Santo trabaja en sus corazones. Y por aquellas, Dios, que decimos ser tus hijos, vivamos como tales. Te amamos, bendito seas en Cristo Jesús. Amén.